Hola a todos los seguidores de nuestro canal de YouTube. La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto militar que se desarrolló entre 1939 y 1945. Una guerra global en la que la mayoría de las naciones del mundo estuvieron involucradas, dividiéndose en dos alianzas principales, los aliados y las potencias del eje. Esta guerra fue la más grande en términos de alcance y participación, y fue marcada por eventos de gran importancia, como el Holocausto y el uso de armas nucleares. El inicio de la Segunda Guerra Mundial fue el 1 de septiembre de 1939, cuando Alemania invadió Polonia. Esta invasión fue un acto de agresión por parte de Adolf Hitler y marcó el comienzo del conflicto. Hitler tenía como objetivo la incorporación del corredor polaco, una reclamación territorial que llevaba mucho tiempo buscando. Como respuesta a esta agresión, el Reino Unido y Francia declararon la guerra a Alemania. Lo que se esperaba inicialmente por parte de las potencias occidentales era una guerra similar a la Primera Guerra Mundial, con trincheras y una guerra de desgaste. Sin embargo, Alemania sorprendió al mundo con su estrategia de Blitzkrieg o guerra relámpago, que implicaba maniobras militares rápidas y sorprendentes. En cuestión de meses, Alemania logró la ocupación de Noruega, Dinamarca, Países Bajos, Bélgica y Francia. El ejército británico pudo escapar milagrosamente de las playas de Dunkerque durante la Batalla de Francia. La Batalla de Inglaterra fue un episodio crucial durante la Segunda Guerra Mundial. Fue la primera batalla completamente aérea de la historia y se libró principalmente en los cielos de Gran Bretaña entre la Real Fuerza Aérea Británica, RAF, y la Luftwaffe alemana. Esta batalla se desarrolló después de la caída de Francia y mantuvo una tremenda presión sobre el nuevo gobierno británico, encabezado por Winston Churchill. Churchill, en su famoso discurso, prometió sangre, sudor y lágrimas, como parte de la resistencia británica ante la amenaza nazi. Durante la batalla de Inglaterra, la RAF se enfrentó valientemente a los ataques aéreos alemanes, defendiendo el espacio aéreo británico y defendiendo la isla de la invasión alemana. Dos factores clave contribuyeron a la victoria británica en la batalla de Inglaterra. En primer lugar, el uso del radar permitió a los británicos detectar los ataques aéreos enemigos con anticipación, lo que les dio una ventaja estratégica importante. En segundo lugar, el apoyo decisivo de Estados Unidos fue fundamental para el éxito británico. A través de negociaciones y acuerdos, como la Carta del Atlántico del 14 de agosto de 1941 entre Churchill y Franklin D. Roosevelt, se fortaleció la cooperación entre Estados Unidos y el Reino Unido en su lucha contra las potencias del eje. En junio de 1941, Alemania lanzó la Operación Barbarroja, una invasión de la Unión Soviética. Inicialmente, el avance alemán fue exitoso y lograron capturar vastos territorios. La batalla de Moscú y los sitiados de Leningrado y Stalingrado demostraron ser puntos de inflexión cruciales. El invierno ruso y la feroz resistencia soviética jugaron un papel fundamental en el estancamiento de la ofensiva alemana en el frente oriental. El 7 de diciembre de 1941, Japón llevó a cabo un ataque sorpresa contra la base naval de Pearl Harbor en Hawái. Este acto de agresión provocó la entrada de Estados Unidos en la guerra, ya que el país declaró la guerra a Japón al día siguiente. Este ataque resultó en una movilización total de recursos estadounidenses y cambió el curso de la guerra en el Pacífico. En julio de 1942, la batalla de Midway fue un punto de inflexión en la Guerra del Pacífico. Las fuerzas estadounidenses lograron infligir una derrota significativa a la armada japonesa, hundiendo varios portaaviones japoneses. Esto debilitó en gran medida la capacidad de combate japonesa y permitió a Estados Unidos tomar la iniciativa en el Pacífico. En el norte de África, los británicos lograron detener el avance de las fuerzas alemanas del Afrika Korps lideradas por Erwin Rommel en la batalla de El Alamein en 1942. Esta victoria británica fue crucial para proteger el Canal de Suez y cambiar el equilibrio de poder en el teatro del norte de África. El periodo final de la Segunda Guerra Mundial estuvo marcado por una serie de eventos y operaciones cruciales que llevaron a la derrota de las potencias del eje. Los aliados llevaron a cabo una serie de desembarcos en Europa para abrir frentes en el continente. Estos desembarcos incluyeron la invasión de Sicilia en julio de 1943, el desembarco de Anzio en enero de 1944 y, más significativamente, el famoso Día D,
el desembarco de Normandía en junio de 1944. La operación en Normandía, conocida como Operación Overlord, fue un punto de inflexión importante que permitió a los aliados establecer una cabeza de playa en Europa Occidental. En el frente oriental, la guerra continuó siendo brutal y encarnizada. La batalla de Kursk, especialmente en la ciudad de Prokhorovka en julio de 1943, fue uno de los enfrentamientos con tanques más grandes y sangrientos de la historia. A pesar de la feroz resistencia alemana, las fuerzas soviéticas lograron ganar terreno de manera constante. Los alemanes desarrollaron armas tecnológicamente avanzadas, como los misiles V-1 y V-2, que representaron un avance en la tecnología de cohetes. Estos misiles fueron utilizados contra ciudades aliadas y representaron una amenaza significativa. Las ciudades alemanas sufrieron bombardeos masivos y destructivos por parte de las fuerzas aliadas. Uno de los ejemplos más notorios fue el bombardeo de Dresde en febrero de 1945, que resultó en la destrucción de gran parte de la ciudad y la pérdida de vidas civiles. La batalla de Berlín, que tuvo lugar entre abril y mayo de 1945, fue un enfrentamiento decisivo que marcó el final de la guerra en Europa. Las fuerzas soviéticas avanzaron hacia la capital alemana, tras intensos combates urbanos, tomaron Berlín. La rendición incondicional de Alemania se produjo el 8 de mayo de 1945, marcando el final de la guerra en Europa. El Frente del Pacífico en la Segunda Guerra Mundial fue escenario de una serie de eventos cruciales que llevaron a la derrota de Japón y pusieron fin al conflicto. Los Estados Unidos y sus aliados emprendieron una campaña para desalojar a las fuerzas japonesas de las islas del Pacífico, isla por isla. Esto incluyó la batalla de Guadalcanal en agosto de 1942, que fue un punto de inflexión en el sur del Pacífico, y la liberación de Filipinas, específicamente la ciudad de Manila, en febrero de 1945. En el Pacífico, se libraron algunas de las batallas navales más grandes de la historia. La batalla del Mar del Coral en mayo de 1942 y la batalla de Midway en junio de 1942 fueron cruciales para detener el avance japonés. La batalla del Golfo de Leyte en octubre de 1944 marcó otra victoria importante de los aliados y debilitó aún más a la flota japonesa. Los estadounidenses llevaron a cabo desembarcos en tierras japonesas, incluyendo la captura de Iwo Jima en febrero de 1945 y la batalla de Okinawa en abril de 1945. Estos desembarcos acercaron a las fuerzas aliadas al territorio principal de Japón. En agosto de 1945, en un esfuerzo por acelerar el fin de la guerra, el presidente estadounidense Harry S. Truman ordenó el bombardeo de las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki con bombas atómicas. Estos ataques causaron una devastación masiva y una pérdida de vidas inmensa, lo que finalmente llevó a la rendición de Japón. Después de la Segunda Guerra Mundial, algunos científicos alemanes que habían estado involucrados en proyectos militares avanzados, como los cohetes V-2, fueron reclutados por los Estados Unidos y la Unión Soviética como parte de la Operación Peace Park. Esta operación tenía como objetivo aprovechar el conocimiento y la experiencia de científicos alemanes para el desarrollo de tecnología militar y espacial. Wernher von Braun, uno de los principales ingenieros detrás del desarrollo de los cohetes V-2 en Alemania, fue uno de los científicos alemanes más destacados reclutados por los Estados Unidos. Trabajó en el desarrollo de cohetes y contribuyó significativamente al programa espacial estadounidense, incluido el desarrollo del Saturn V, el cohete que llevó a los astronautas del Apolo a la Luna. Este reclutamiento de científicos alemanes por parte de las potencias aliadas después de la guerra fue un tema controvertido y generó debate ético, ya que algunos de estos científicos estaban involucrados en proyectos militares durante la guerra, y sus contribuciones al esfuerzo de guerra alemán habían tenido consecuencias devastadoras. La Segunda Guerra Mundial terminó con rendiciones incondicionales por parte de las potencias del eje, tanto Alemania como Japón. Esto fue un contraste con el final de la Primera Guerra Mundial, donde se llevó a cabo un proceso de negociación y se firmaron tratados de paz, como el Tratado de Versalles, que imponían condiciones y sanciones a las potencias derrotadas. La rendición incondicional de Alemania tuvo lugar el 8 de mayo de 1945, conocida como el Día de la Victoria en Europa, V-Day, y marcó el fin de las hostilidades en Europa. En el caso de Japón,
Su rendición incondicional se produjo el 2 de septiembre de 1945, después de que Estados Unidos lanzara bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki en agosto de 1945 y tras la entrada de la Unión Soviética en la guerra contra Japón. Teherán, Yalta y Potsdam fueron cruciales en la planificación de la posguerra y en la determinación de la futura configuración del mundo. En estas cumbres, los líderes de los aliados discutieron cuestiones como la ocupación de Alemania, la división de Alemania y de Europa en zonas de influencia, y la creación de las Naciones Unidas, entre otros temas. Estas cumbres también sentaron las bases para la Guerra Fría, ya que las tensiones entre las potencias aliadas, especialmente entre Estados Unidos y la Unión Soviética, comenzaron a emerger debido a diferencias ideológicas y estratégicas. La Segunda Guerra Mundial dejó una profunda huella en la historia del siglo XX y moldeó el curso de los acontecimientos posteriores en el escenario mundial. La creación de las Naciones Unidas, ONU, fue un paso hacia la cooperación internacional y la prevención de futuros conflictos globales. La ONU se estableció con el propósito de promover la paz y la seguridad internacionales, fomentar la cooperación económica y social y defender los derechos humanos. La Segunda Guerra Mundial marcó el surgimiento de dos superpotencias rivales, Estados Unidos y la Unión Soviética. A pesar de haber sido aliados durante la guerra, las tensiones ideológicas y políticas llevaron a la Guerra Fría, un conflicto de alcance global que duró décadas y tuvo un impacto importante en la política y la seguridad mundiales. El conflicto debilitó a las potencias coloniales europeas, lo que allanó el camino para la descolonización de Asia y África. Muchas naciones colonizadas aprovecharon la oportunidad para luchar por su independencia y autonomía política, lo que cambió drásticamente el mapa geopolítico. Estados Unidos lanzó el Plan Marshall, un ambicioso programa de ayuda económica destinado a la reconstrucción de Europa después de la guerra. Esto no solo ayudó a revitalizar las economías europeas, sino que también fortaleció la relación transatlántica y promovió la estabilidad en la región. La devastación causada por la guerra llevó a un impulso por la cooperación y la integración en Europa. Esto eventualmente condujo a la formación de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, CECA, en 1951, precursora de la actual Unión Europea (UE). Las atrocidades cometidas durante la Segunda Guerra Mundial, como el Holocausto, llevaron a un mayor reconocimiento de la importancia de los derechos humanos. La Declaración Universal de Derechos Humanos de la ONU se adoptó en 1948, estableciendo un conjunto de principios básicos para la protección de los derechos humanos en todo el mundo. La guerra cambió la configuración de Europa con la división de Alemania en dos estados, la República Federal de Alemania, Alemania Occidental, y la República Democrática Alemana, Alemania Oriental. Esta división simbolizó la brecha entre las dos superpotencias y se mantuvo hasta la reunificación de Alemania en 1990. Uno de los científicos más destacados reclutados por Estados Unidos fue Wernher von Braun, quien había trabajado en el desarrollo de cohetes V-2 para la Alemania nazi. Von Braun desempeñó un papel fundamental en el programa espacial estadounidense y fue fundamental en el desarrollo del cohete Saturn V que llevó al hombre a la Luna en 1969. En cuanto al desarrollo de cohetes, durante la Segunda Guerra Mundial, los alemanes realizaron investigaciones y pruebas pioneras en este campo, y el cohete V-2 fue el primer cohete balístico operativo en la historia. Las primeras pruebas de vuelo tripulado no tuvieron éxito, y el quinto, 2 se utilizó principalmente como arma ofensiva. El programa Raumfahrt, o programa de vuelo espacial, en alemán, fue un esfuerzo experimental llevado a cabo por científicos alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. El objetivo principal era explorar la posibilidad de enviar humanos al espacio utilizando cohetes. Hubo varios intentos durante los años 1930 y principios de los años 1940, y algunos de ellos tuvieron éxito en el sentido de que los pilotos regresaron a salvo en paracaídas después de alcanzar altitudes significativas. Estos vuelos experimentales estaban lejos de ser vuelos espaciales completos, ya que no ingresaron en órbita ni realizaron viajes espaciales prolongados. Wernher von Braun fue uno de los principales científicos en el programa de cohetes alemán y lideró el equipo que desarrolló el famoso cohete V-2, Werfeldwaffe 2, el primer misil balístico de largo alcance operativo en la historia. Von Braun y su equipo llevaron a cabo pruebas exitosas con el quinto, 2, que tenía un alcance de más de 300 kilómetros.
Gran parte del trabajo en cohetes y misiles se realizó en el Centro de Investigación de Peenemünde, ubicado en la costa báltica de Alemania. El desarrollo de los cohetes V-2 involucró el uso de prisioneros de guerra y mano de obra esclava de campos de concentración nazis, lo que resultó en condiciones de trabajo extremadamente brutales y la muerte de muchas personas. Después de la derrota de Alemania en la Segunda Guerra Mundial, von Braun y muchos de sus colegas científicos alemanes fueron llevados a los Estados Unidos como parte de la Operación Peace Party. Allí, continuaron su trabajo en el desarrollo de cohetes y misiles y, finalmente, contribuyeron significativamente al programa espacial de los Estados Unidos, incluido el lanzamiento del primer satélite, el Sputnik 1. El intento más ambicioso y secreto del programa tuvo lugar en 1943. Se trató de un proyecto conocido como Project Saucer o Proyecto Plato, que involucraba un cohete más grande y una cápsula especial diseñada para llevar a un piloto en un vuelo suborbital al espacio. Este proyecto también tuvo limitaciones técnicas y nunca alcanzó el verdadero vuelo espacial. A pesar de estos experimentos, los nazis no lograron enviar con éxito a un ser humano al espacio durante la Segunda Guerra Mundial. La historia del proyecto Saucer se ha construido en gran medida a partir de informes y testimonios no verificables que sugieren que los nazis estaban trabajando en la ingeniería inversa de tecnología extraterrestre o desarrollando vehículos voladores avanzados con forma de platillo. Según algunas teorías, el proyecto Saucer habría estado involucrado en la investigación y desarrollo de tecnologías avanzadas, incluidos posibles vehículos de levitación o antigravedad. Se ha especulado que estos supuestos avances tecnológicos podrían haber sido utilizados en prototipos de aeronaves experimentales. Gran parte de la información sobre el proyecto Saucer se basa en testimonios de individuos que afirman haber trabajado en proyectos secretos nazis relacionados con tecnología avanzada. La falta de pruebas documentales sólidas ha llevado a muchas teorías de conspiración y especulación. Durante la Segunda Guerra Mundial, la Luftwaffe era la fuerza aérea de la Alemania nazi y desempeñó un papel fundamental en las operaciones militares del Tercer Reich. Adolf Hitler tenía un interés significativo en la Luftwaffe y sus operaciones, ya que la superioridad aérea era una parte clave de la estrategia militar alemana. Algunos pilotos de la Luftwaffe se destacaron por sus habilidades y logros en combate, y muchos de ellos se convirtieron en ases de la aviación, lo que significa que habían derribado un gran número de aviones enemigos. Algunos de los pilotos más famosos y condecorados de la Luftwaffe incluyen a Erich Hartmann, es considerado el as de combate más exitoso de la historia, habiendo derribado al menos 352 aviones enemigos. Fue galardonado con la Cruz de Caballero de la Cruz de Hierro con hojas de roble, espadas y diamantes, una de las mayores condecoraciones militares de Alemania. Adolf Galland fue uno de los comandantes más destacados de la Luftwaffe y jugó un papel importante en el desarrollo de tácticas de combate aéreo. Fue un defensor de las tácticas de caza a gran altitud y se enfrentó en ocasiones a Hitler sobre el uso de los aviones de caza alemanes. Hans Joachim Marseille fue un as de la aviación conocido por sus habilidades excepcionales en el combate aéreo en el norte de África. Obtuvo numerosas victorias aéreas antes de su trágica muerte en un accidente aéreo. Werner Mölders fue uno de los primeros pilotos de la Luftwaffe en recibir la Cruz de Caballero de la Cruz de Hierro y también se convirtió en comandante de escuadrón. Murió en un accidente de aviación en 1941. Si bien algunos pilotos de la Luftwaffe desarrollaron relaciones cercanas con Hitler y fueron condecorados por sus logros en combate, no existe evidencia creíble de que Hitler seleccionara a 3 de los mejores pilotos para vuelos espaciales, como se menciona en algunas teorías de conspiración no verificadas para el proyecto Saucer. Hitler estaba más centrado en las operaciones militares y políticas en curso durante la guerra que en proyectos de ciencia ficción o vuelos espaciales tripulados. La base de Peenemünde, ubicada en la isla de Usedom en el mar Báltico, fue un centro de desarrollo de cohetes y tecnología espacial significativo durante la Segunda Guerra Mundial. La instalación, oficialmente conocida como Eresversuchanstalt Peenemünde, estación experimental del ejército Peenemünde, fue establecida en 1937 y dirigida por el científico alemán Bernhard von Braun. El proyecto más famoso llevado a cabo en Peenemünde fue el desarrollo del cohete V-2, Luftwaffe 2 o Arma de Represalia 2.
El Quinto 2 fue el primer cohete balístico guiado en la historia y tenía un alcance de aproximadamente 320 kilómetros. Fue utilizado por la Alemania nazi en los últimos años de la guerra para bombardear ciudades aliadas, incluida Londres. En Peenemünde se llevaron a cabo numerosos lanzamientos de prueba de cohetes, incluido el Quinto 2 y otros prototipos. Estos lanzamientos ayudaron a perfeccionar la tecnología de cohetes y sentaron las bases para futuros desarrollos en la exploración espacial. La base no solo se centró en el desarrollo de cohetes militares, sino que también albergó investigaciones científicas avanzadas en áreas como la aerodinámica, la propulsión de cohetes y la tecnología de guía. Además del Quinto 2, en Peenemünde se trabajó en el Proyecto SOUSAR o Proyecto Plato, que tenía como objetivo desarrollar platillos voladores, aunque no existen evidencias creíbles de que se hayan logrado avances significativos en esta área. La base de Peenemünde fue severamente dañada por los bombardeos aliados durante la guerra, y gran parte de la infraestructura fue destruida. La fábrica de cohetes subterráneos de Mittelwerk, conocida en alemán como Mittelwerk, fue una instalación de producción subterránea utilizada por la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial para fabricar cohetes, incluido el famoso cohete V-2, Bergluftwaffe 2 o Arma de Represalia 2. Esta fábrica se encuentra cerca del pequeño pueblo de Nordhausen, en el estado de Turingia, en el centro de Alemania. La fábrica de Mittelwerk se construyó en 1943 en las montañas de Harz y estaba destinada principalmente a la producción de los cohetes V-2, los primeros cohetes balísticos operativos de la historia. Estos cohetes fueron desarrollados por el ingeniero aeroespacial alemán Wernher von Braun y su equipo de científicos y técnicos. La fábrica de Mittelwerk es tristemente conocida por las terribles condiciones laborales a las que se sometió a los trabajadores forzados, en su mayoría prisioneros de campos de concentración y prisioneros de guerra. Miles de personas fueron explotadas en condiciones inhumanas, y muchos murieron debido a la dureza del trabajo, la falta de condiciones de vida adecuadas y el maltrato. A pesar de su alto costo y complejidad, los Quinto 2 eran armas avanzadas para su época y alcanzaron altitudes y velocidades impresionantes. Se utilizaron en ataques con consecuencias devastadoras. A mediados de la década de 1970, algunos documentos relacionados con los proyectos nazis, incluido el proyecto V-2, fueron desclasificados y se volvieron accesibles para la investigación histórica y académica. Esto permitió un mejor entendimiento de los proyectos y las operaciones secretas de la Alemania nazi durante la guerra. Aunque hubo investigaciones sobre armas nucleares por parte de científicos alemanes durante la guerra, estas investigaciones no llevaron al desarrollo exitoso de una bomba atómica por parte de los alemanes. La primera bomba atómica desarrollada por los Estados Unidos como parte del Proyecto Manhattan fue utilizada en las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki en agosto de 1945 para poner fin a la Segunda Guerra Mundial. La Guerra Fría vio el surgimiento de la carrera espacial entre Estados Unidos y la Unión Soviética. En 1957, la Unión Soviética lanzó el Sputnik, el primer satélite artificial de la Tierra, lo que marcó el comienzo de la exploración espacial. Esto llevó a una serie de logros espaciales, como el primer vuelo tripulado al espacio, Yuri Gagarin en 1961, y la llegada del hombre a la Luna, el Apolo 11 de enero de 1969. Ambas superpotencias exploraron el desarrollo de armas antisatélite diseñadas para destruir o incapacitar satélites enemigos. Esto incluyó armas lanzadas desde tierra, armas basadas en aviones y sistemas de misiles diseñados para atacar satélites. Se consideró la posibilidad de establecer estaciones espaciales militares en órbita para la observación de la Tierra y la recopilación de inteligencia. Para limitar la militarización del espacio y reducir la amenaza de armas en órbita, se establecieron varios tratados y acuerdos internacionales, como el Tratado sobre el Espacio Ultraterrestre, 1967, y el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares, 1968. Estos tratados prohibían o limitaban ciertas actividades militares en el espacio. Ambas superpotencias exploraron sistemas de defensa antimisiles, como el programa estadounidense conocido como Iniciativa de Defensa Estratégica, SDI, o Guerra de las Galaxias, que buscaba desarrollar sistemas para protegerse contra ataques de misiles balísticos. Ahnenerbe, también conocida como Ahnenerbe SS o Instituto para la Investigación y Enseñanza sobre Herencia Ancestral,
fue una organización creada por la SS, Schutzstaffel, la organización paramilitar del régimen nazi en Alemania, en 1935. El propósito declarado de Ahnenerbe era llevar a cabo investigaciones y estudios en áreas relacionadas con la historia germánica, la raza y la cultura, con un enfoque particular en la promoción de la ideología nazi y la justificación de la superioridad racial aria. La organización realizó excavaciones arqueológicas en diversos lugares con el objetivo de encontrar artefactos que respaldaran las teorías raciales y de la historia germánica que promovían los nazis. La Ahnenerbe, bajo la dirección operativa de Wolfram Sievers, se involucró en actividades relacionadas con el tráfico de seres humanos para experimentación. La Ahnenerbe se implicó en la obtención de sujetos humanos para llevar a cabo experimentos, a menudo crueles y mortales, en campos como la genética, la antropología y otros campos relacionados con la teoría racial nazi. Utilizaron prisioneros de campos de concentración y personas de grupos étnicos perseguidos por los nazis, como judíos y romaníes, para estos propósitos. Prisioneros de campos de concentración como Natzweiler y Dachau han sido víctimas de experimentos atroces llevados a cabo por individuos como el profesor Hauptsturmführer SS August Herth y el Dr. Sigmund Razier, bajo la supervisión de la Ahnenerbe y otros órganos del régimen nazi. Estos experimentos inhumanos incluyeron investigaciones en campos de la medicina y la genética, y se llevaron a cabo sin el consentimiento ni el conocimiento de las personas sometidas a ellos. Después de la Segunda Guerra Mundial, muchos de los perpetradores de estos experimentos fueron identificados y llevados ante la justicia en los juicios de Nuremberg y en otros procesos judiciales relacionados con crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. El experimento de resistencia a la altitud llevado a cabo en Dachau durante la Segunda Guerra Mundial es un ejemplo impactante de los crímenes cometidos por el régimen nazi en nombre de la investigación médica. En este experimento, los prisioneros fueron sometidos a condiciones extremas para estudiar cómo el cuerpo humano reacciona a la altitud y la falta de oxígeno. Las víctimas de estos experimentos fueron colocadas en cámaras de despresurización que simulaban altitudes elevadas, lo que provocaba una disminución drástica de la presión del oxígeno. Este ambiente de baja presión de oxígeno causaba sufrimiento extremo a los prisioneros, ya que experimentaban síntomas similares a los de la hipoxia, que incluyen dificultad para respirar, confusión, mareos y, en última instancia, la pérdida de conciencia. Muchos de los prisioneros murieron como resultado de estos experimentos. Estos experimentos no tenían ningún propósito científico legítimo ni beneficio alguno para la humanidad. Fueron actos crueles y atroces cometidos en nombre de la investigación médica, pero en realidad, representaron una violación flagrante de los derechos humanos y la dignidad de las personas. El experimento de resistencia a la congelación es otro ejemplo espeluznante de los crímenes de guerra cometidos por el régimen nazi. Este experimento se llevó a cabo con el pretexto de beneficiar a la Luftwaffe, la Fuerza Aérea Alemana, al estudiar cómo los seres humanos podrían sobrevivir en condiciones extremadamente frías, como las que se encuentran en vuelos de alta altitud o en el agua fría del mar. En este experimento, los prisioneros fueron sometidos a temperaturas extremadamente bajas para determinar cuánto tiempo podían sobrevivir antes de sufrir daños graves por congelación. Los prisioneros fueron expuestos al frío extremo y, en muchos casos, se les sumergió en agua helada durante largos periodos de tiempo. Estos procedimientos inhumanos causaron sufrimiento extremo y, en última instancia, la muerte de muchos de los prisioneros. La expedición al Tíbet patrocinada por la Ahnenerbe en 1938 fue un proyecto científico que también tenía elementos de exploración y búsqueda de conocimientos culturales y etnográficos. La Ahnenerbe, una organización afiliada a las SS nazis, financió y respaldó numerosas expediciones científicas y arqueológicas con el objetivo de encontrar pruebas que respaldaran la teoría de la superioridad de la raza aria y otros conceptos pseudocientíficos promovidos por el régimen nazi. Esta expedición al Tíbet fue dirigida por el biólogo Ernst Schäfer, y su objetivo era realizar investigaciones en diversas áreas, como la biología, la geología, la etnografía y la antropología, en la región del Tíbet. A pesar de su enfoque científico, la expedición estaba influenciada por la obsesión de Heinrich Himmler, líder de las SS, por temas ocultistas y místicos. Himmler creía en la conexión entre la antigua civilización tibetana y la supuesta raza aria, y esperaba encontrar pruebas de esta conexión durante la expedición. Bruno Weger,
estudió los cráneos de unas 400 personas tibetanas en un intento de probar la teoría nazi de que el Tíbet podría ser el lugar de nacimiento de una supuesta raza nórdica superior. Sus conclusiones preliminares sugirieron que los tibetanos estaban en algún punto intermedio entre las razas mongolas y europeas. Edmund Gir, su papel específico en la expedición no se menciona en el texto, pero probablemente estuvo involucrado en alguna investigación científica o exploración relacionada con el objetivo general de la expedición. Carl Binert, al igual que con Edmund Gir, no se proporcionan detalles específicos sobre el papel de Carl Binert en la expedición. Se menciona que el equipo adquirió 5.000 tipos diversos de granos durante la expedición. Esto podría haber estado relacionado con estudios agrícolas o botánicos. Adquisición de textos sagrados. El equipo también obtuvo 108 páginas del texto sagrado Kanshur, lo que podría haber sido parte de la investigación etnográfica y cultural de la expedición. Sus investigaciones en el Cáucaso se centraron en áreas como el monte Elbrus, restos líticos y antiguos asentamientos alaanos con el objetivo de encontrar conexiones entre los arios, godos y las construcciones prehistóricas de la zona. Se han encontrado restos relacionados con las actividades de la Nenerve en la zona del Cáucaso. En el verano de 2015, se descubrió un maletín que llevaba los emblemas de la Nenerve, junto con un cráneo que se describió como no humano. Este hallazgo es intrigante y podría haber estado relacionado con los experimentos y las investigaciones pseudocientíficas llevadas a cabo por la Nenerve en la región. Se encontraron un anillo y un uniforme que pertenecían a soldados alemanes de la época nazi. Se encontraron aproximadamente 200 cuerpos de soldados alemanes sepultados por una luz. Esto podría estar relacionado con las operaciones militares alemanas en la zona del Cáucaso durante la guerra, como la Operación Edelweiss, llevada a cabo por la Wehrmacht. El hallazgo de un mapa detallado de la zona de Adigueya y detalles de la Operación Edelweiss indica la presencia y actividad de las fuerzas alemanas en la región del Cáucaso durante la guerra. Esta operación incluyó el ascenso al monte Elbrus, la montaña más alta de Europa. Los experimentos de inmersión nazi fueron una serie de crueles experimentos llevados a cabo por médicos y científicos nazis en campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial. Estos experimentos involucraron sumergir a prisioneros en agua helada o agua congelada con el objetivo de estudiar la hipotermia y desarrollar métodos para mejorar la supervivencia de los pilotos alemanes derribados en el agua fría del mar. Los experimentos también estudiaron los efectos de la exposición al frío extremo en el cuerpo humano. Algunos de los aspectos más horribles de estos experimentos incluyeron experimentos para determinar si se podía calentar a las víctimas a través de la inyección de agua caliente o la exposición a la luz infrarroja. Pruebas de diversas sustancias, como alcohol o drogas, para evaluar si aumentaban la resistencia al frío. La animación suspendida, también conocida como criónica, es un concepto que implica la suspensión de la actividad biológica de un organismo, generalmente un ser humano, con el objetivo de preservar la vida hasta un momento futuro en el que se puedan aplicar avances médicos o tecnológicos para curar una enfermedad o lesión que de otro modo sería mortal. La criónica implica la preservación de un cuerpo o cerebro humano después de la muerte clínica a través de la aplicación de nitrógeno líquido para evitar la descomposición. Hay algunas teorías y leyendas que sugieren que en el antiguo Egipto se llevaron a cabo experimentos de este tipo. La creencia en la vida después de la muerte y la preservación del cuerpo eran fundamentales en la religión egipcia. Los faraones y personas influyentes se sometían a un proceso de momificación para asegurar su existencia en el más allá. Aunque no es una forma de animación suspendida como la entendemos hoy, refleja un deseo de preservar la vida en el futuro. La idea de que ciertos grupos, como los lamas tibetanos o las órdenes secretas como la Rosa y la Cruz, practicaban la animación suspendida es parte de leyendas y mitos. Estas historias a menudo incluyen la idea de que ciertos individuos podían entrar en un estado de animación suspendida y luego volver a la vida a voluntad. Estos relatos están envueltos en misterio y esotericismo, y no hay evidencia científica creíble que respalde tales afirmaciones. Si te ha gustado el contenido y deseas contribuir al crecimiento continuo de este canal, te invito a considerar la posibilidad de suscribirte a Patreon. Por tan solo 3 euros al mes, no solo estarás apoyando mi creatividad y esfuerzo, sino que también tendrás acceso exclusivo a contenido más detallado y enriquecedor. Como suscriptor, formarás parte de una comunidad comprometida con el desarrollo y la exploración de nuevos temas.
Tu apoyo es fundamental para seguir creando contenido. Únete a Patreon y sé parte de esta emocionante aventura. Y hasta aquí llegamos con este emocionante contenido. Si te ha gustado y quieres seguir explorando temas fascinantes como este, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros nuevos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.